materia y mediciones, y para ya ir desarrollando la clase de la semana. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Por el momento no, profesor. Ya. Bueno. Entonces, vamos a ver. Ya llevamos una hora aquí. Vamos a darle unos 5 minutos de estiramiento para empezar con el tema. ¿Ya? Así que si quieren tomar algo, pueden ir al refrigerador y refrescar la garganta. ¿Ya? Son las 3:05, a las 3:10 arrancamos la clase. Entonces empezamos. Materia y propiedades. Bueno. Entonces, la química, sabemos, es la ciencia que estudia la materia y los cambios que experimenta esta en su naturaleza intrínseca. ¿Sí? Sobre todo esa parte, porque la otra parte en su forma es simplemente son cambios físicos, como vamos a ver. Entonces, para ello se centra en el estudio de la materia en sus diferentes estados, o en los estados más comúnmente con los que interactúa el hombre, que son el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Pues hemos visto que existen muchos otros estados, ¿sí? Está el condensado de Bose-Einstein, ¿sí? Y está el plasma. Pero cuando vamos a ver un orden estructural en cuanto a qué conocemos, qué vemos, nos damos cuenta de que realmente seguimos estando interactuando con el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Visto de una forma en términos energéticos, ¿sí? A medida que aumenta la energía, entonces vamos cambiando de un estado a otro. Va aumentando, vamos de sólido a líquido, de líquido a gas, y a partir de las partículas gaseosas, entonces, aumentando la energía, entonces obtenemos plasma. Bien. Entonces, podemos ver que básicamente estos cambios que vamos a estudiar son observables para nosotros en el estado sólido, líquido y gas, y por ello, entonces, nos centramos allí. Bien. Para estudiar la materia y sus propiedades, entonces, a través de los años se ha visto que todas las ciencias se han desarrollado a través del método científico. ¿Sí? Y cuando vemos entonces el método científico, vemos que la forma estructuralmente lógica como el hombre resuelve problemas. ¿Sí? Entonces, de allí vemos que en cuanto a la estructura a resolver, ¿sí? Vemos que se parte de que hay una observación, ¿sí? Que se ha hecho, ¿sí? Y que causa o genera interrogantes, ¿sí? O llama la atención, y a dicho suceso entonces nos lleva a observarlo detenidamente y a establecer patrones encontrados mediante la observación. Esos patrones observados y tendencias, entonces, nos permiten establecer algo que llamamos una ley. O sea,
como por ejemplo, quien está en la playa bañándose y le da por observar las olas, si las mira, entonces observa que y cuenta las olas, llega y ve y cuenta 3 olas, la cuarta ola es más grande. Entonces, ello lo lleva a establecer, digamos, una ley como que cada 3 olas, cada 3 olas que vienen, la cuarta es una ola grande, ¿sí? Y para ello, entonces, esa sería su ley y entonces llega y quiere comprobarla. Para probarla plantea alguna hipótesis y vuelve entonces a hacer las observaciones, pero ahora para verificar esas observaciones y esos patrones y tendencias encontrados, entonces reproduce el fenómeno en un experimento, ¿sí? Luego entonces, al reproducirlo, lo que está buscando es encontrar si efectivamente las observaciones realizadas, los patrones y tendencias se comprueban. Si se vuelven a repetir, significa que hemos probado las hipótesis planteadas y tenemos una teoría. Y dicha teoría no es la última palabra, sigue estando expuesta a cambios a través del tiempo, ¿sí? O sea, debido a que simplemente la inteligencia humana es tal que siempre va a ir aumentando los conocimientos, va a ir explorando y de pronto en algún momento ocurre lo que pasó en algunas etapas de la historia con ciertos aspectos del conocimiento que fueron siendo perfeccionados a través del tiempo en la medida en que se fue alcanzando más tecnología. Bien, entonces, volviendo al concepto de materia, sabemos que materia es cualquier cosa que tiene masa y ocupa espacio. Y que está constituida por átomos. Estos a la vez forman moléculas, ¿sí? Simples o forman moléculas complejas como lo son los compuestos. Y entre ellos, entonces, vamos a ver que tenemos mezclas. Entonces, esas características son las que nos llevan a establecer que hay una estructuración en la materia. Entonces, sabemos ya desde Dalton que los átomos son los bloques de construcción de la materia, ¿sí? Que cada elemento está formado por el mismo tipo de átomos y que además un compuesto está formado por 2 o más tipos distintos de elementos. Así entonces podemos ver que a partir de allí entonces se puede estructurar toda la materia. ¿Por qué? Porque quedan enmarcados tanto las moléculas más simples como las moléculas más complejas. Bien, y que cualquier tipo de materia de la que hablemos va a estar en uno de los estados y puede cambiar de un estado a otro. Así entonces, por ejemplo, podemos ver que en el estado gaseoso tenemos el desorden total, ¿sí? Las partículas están moviéndose libremente y en todas direcciones. En el estado líquido, que es un estado de más baja energía, ¿sí? Podemos llevar un gas a líquido enfriando. Entonces, podemos ver que allí todavía hay desorden, pero las partículas están relativamente libres para moverse, ¿sí? Y que dentro de este contexto hay algunas partículas que están cercanas entre sí. Bien.
si enfriamos un líquido, podemos llegar al estado sólido, ¿sí? El estado sólido puede ser cristalino o puede ser amorfo. Si estamos hablando de materia pura aquí, digamos que podemos tener un sólido cristalino. Y un sólido cristalino, las partículas están en un arreglo ordenado, ¿sí? Se encuentran en posiciones fijas, ¿sí? Y están muy juntas y sobre todo no se mueven. Bien. Y el efecto contrario también ocurre al aumentar la energía, ¿sí? Un sólido se puede transformar en líquido y un líquido se puede transformar en gas. Bien. Entonces, desde un punto de vista macroscópico, la materia, ¿sí? Se puede clasificar en base a cómo podemos observarla. Entonces, para ello, la observación se basa en si esta es uniforme en todos sus puntos o si no lo es. Entonces, cuando no es homogénea en todos sus puntos, se dice que tenemos una mezcla heterogénea. Y cuando es homogénea en todos sus puntos, entonces decimos que cuando es uniforme en todos sus puntos, perdón, entonces decimos que es homogénea. Bien, pero la materia homogénea también puede subclasificarse en base a su composición. Si tiene composición variable, entonces decimos que tenemos una mezcla homogénea, o sea, una disolución, que es donde entra la mayor parte de las sustancias que manejamos a diario. Y si no tiene composición variable, entonces tenemos una sustancia pura. A la vez, cuando tenemos una sustancia pura, podemos ver que esta puede subdividirse en dos tipos de sustancias que se basan en si pueden separarse en sustancias más simples o no. Si no pueden separarse en sustancias más simples, entonces esa sustancia pura es un elemento. Y si puede separarse en sustancias más simples, esa sustancia pura es un compuesto que puede separarse en los elementos que la constituyen. Bien, entonces, como vemos, esta clasificación nos lleva a dos tipos generales, ¿sí? Desde un nivel macroscópico puede ser homogénea o puede ser heterogénea. Entonces, pero no importa cómo es la materia, ¿ya? Sí, de igual forma, esta va a presentar propiedades y cambios, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ahora, propiedades y cambios de la materia. Bien, tipos de propiedades. La materia presentará dos tipos de propiedades, propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son aquellas propiedades que son observables sin transformar una sustancia en otra. ¿Ya? O sea, que solo cambian la forma de la sustancia, no su composición. Así entonces, podemos decir que son propiedades físicas del punto de fusión, punto de ebullición, la densidad, la masa, el volumen, ¿sí? Son propiedades físicas. Las propiedades químicas, por otro lado, son aquellas que solo pueden observarse cuando una sustancia se transforma en otra. Entonces son propiedades químicas, la inflamabilidad, la corrosividad, la reactividad con ácido, la reactividad con bases, las descomposiciones, ¿sí? Son propiedades químicas. Bien, pero dentro de un contexto general en cuanto a su aplicabilidad, a cómo podemos determinarlas, entonces las propiedades pueden ser intensivas y pueden ser extensivas.
Una propiedad intensiva es aquella que es independiente de la cantidad de sustancia presente. O sea, que da lo mismo determinarla en una pequeña cantidad que en una masa más grande. El resultado va a ser el mismo. Entonces, son propiedades intensivas. La densidad, el punto de ebullición, el color. O sea, que son propiedades medibles en una pequeña parte o en el todo y va a dar el mismo resultado. Por otro lado están las propiedades extensivas. En una propiedad extensiva, ¿sí? Estas propiedades sí dependen de la cantidad de sustancia presente. Entonces, allí son propiedades extensivas, la masa, el volumen, la energía. O sea, que para determinarla hay que tener la muestra total para poder dar un resultado. Bien. Tipos de cambios. Entonces, en base a las propiedades físicas y las propiedades químicas, ¿sí? Entonces podemos decir que los cambios físicos, ¿sí? Son aquellos que son observables en la materia cuando ésta no modifica la composición. Entonces, son cambios físicos los cambios de estado, la temperatura, el volumen, ¿sí? La forma, ¿sí? O sea, la forma en el sentido de que un lápiz entero y un lápiz partido simplemente es un lápiz partido. Dos pedazos, pero siguen siendo lápiz, ¿ya? Ese es el principio aquí, ¿sí? Los cambios químicos. Los cambios químicos son los cambios que resultan en nuevas sustancias. Son cambios químicos, la combustión, la oxidación, la descomposición, ¿sí? Son cambios químicos. Entonces, también cualquier tipo de fenómeno químico, o sea, de reacción química es un cambio químico. O sea, que básicamente los cambios químicos son ocasionados durante las reacciones químicas. Bien. Entonces, mencionamos la palabra reacción química. Entonces, en el curso de una reacción química, las sustancias reactivas se transforman en nuevas sustancias, ¿sí? Y eso es lo que es un cambio químico, ¿sí? Y siempre va a estar asociado a una reacción química. O sea que en pocas palabras, una reacción química es un proceso en el cual, ¿sí? Un grupo de sustancias de partida llamadas reactivos, ¿sí? Se combinan en el tiempo ayudados por una fuente de energía externa o de manera espontánea y generan nuevas sustancias a las que le llamamos productos. Bien, entonces, los compuestos en general pueden descomponerse en partículas más simples, ¿sí? Y por ello es que hacemos la diferenciación entre elementos y compuestos. Esas son las sustancias simples. Entonces, un compuesto puede descomponerse en los elementos que lo constituyen, ¿sí? Y tendremos entonces allí dos tipos de sustancias simples, elementos y compuestos. Por ejemplo, aquí en el diagrama vemos la electrólisis del agua y vemos cómo en los dos tubos de recolección de gas vemos que uno tiene el doble del volumen que el otro. El resto consono con la fórmula del agua, H2O, dos partes de hidrógeno por una de oxígeno, ¿sí? Y cuando vemos aquí entonces este es el hidrógeno y este es el oxígeno. Bien, entonces dijimos que toda la materia va a estar
repartida entre lo que es la materia homogénea y la materia heterogénea. Ahora bien, entonces, cuando tenemos, ¿sí?, la separación de mezclas, podemos ver que la materia, tanto homogénea como heterogénea, la podemos separar por métodos físicos, en su gran mayoría. Entonces, y métodos fáciles y rápidos, como lo son la decantación, la filtración, el tamizado, la imantación, la eh, bueno, decantación ya, la cromatografía, la destilación, ¿sí?, la evaporación. Hay un sinnúmero de métodos que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, la destilación se utiliza para separar líquidos o mezclas líquidas o mezclas de líquidos y sólidos. La destilación se fundamenta en la diferencia de temperatura de las componentes de la mezcla. Así entonces, en una destilación, al calentar, separamos la sustancia más volátil, o sea, la que tiene punto de ebullición más bajo, de la que tiene punto de ebullición más alto, por medio de el agregado de energía, ¿sí?, para evaporar el más volátil y luego pasarlo a través de un refrigerante para enfriarlo y recolectarlo como líquido nuevamente. Bien. La evaporación es una técnica que también permite separar mezclas de líquido y sólido, sobre todo, ¿sí? La evaporación se utiliza sobre todo cuando el líquido no interesa, sino que nos interesa el residuo, ¿sí? Por ejemplo, el proceso de obtención de sal en las salinas, ¿sí? Aquí, ¿sí?, las salinas, ¿sí? El proceso simplemente es la evaporación del agua, ¿sí?, para luego recoger el residuo que es la sal y purificarla, ¿sí? Esa básicamente ese es el proceso que se lleva a cabo en las salinas, por ejemplo, en Agua Dulce. Si alguien ha ido por allá a verlas o la conoce, básicamente es eso. Hay grandes piscinas en donde al subir la marea se llenan de agua de mar, ¿sí? Y el sol evapora el agua y la sal va quedando retenida allí. Bien. En laboratorio simplemente colocamos un recipiente, calentamos con el mechero y evaporamos el agua y recogemos el sólido en el recipiente. Bien. La centrifugación, sublimación y cristalización. La centrifugación se utiliza, es un método que utiliza una máquina llamada centrífuga, en donde se colocan las muestras, ¿sí? Y hacen girar, ¿sí?, en un rotor a cierta velocidad para aprovechar la fuerza centrífuga y de gravedad para hacer que el sólido se asiente y separarlo del líquido. Bien. Entonces, la sublimación, ¿sí?, consiste en aprovechar, ¿sí?, por ejemplo, la propiedad de algunas sustancias sólidas, ¿sí?, que pueden sublimar a temperatura ambiente, como es el caso del yodo, ¿sí?, y poderlo purificar por medio de una sublimación, ya que si el sólido es impuro, el yodo está contaminado, ¿sí? Al calentarlo un poco va a evaporarse y entonces él va a sublimar, ¿sí? Y él va a quedar el residuo
que no sublima a temperatura ambiente, que son las impurezas. ¿Ya? Entonces, es una forma de purificar sustancias. La imantación se utiliza para separar sustancias ferrosas de aquellas que no lo son. Entonces, para ello se utiliza, bueno, pues un imán, ¿sí? Y se extraen las sustancias, en este caso, las materias que contengan hierro van a ser atraídas por el imán, dejando entonces las sustancias que no son ferrosas van a quedar en la mezcla. Bien. Entonces, bien, entonces, la filtración. La filtración se utiliza para separar sustancias sólidas de líquidos en disoluciones, ¿sí? Y la filtración es una técnica importante cuando nos interesan las dos sustancias, tanto el líquido residual como el sólido que queda retenido en el filtro. Entonces, allí entonces separamos el sólido del líquido y entonces procedemos a hacer las diferentes pruebas a ambos estratos. Bien, entonces aquí presentamos, por ejemplo, algunas resúmenes de pruebas simples, ¿sí? Como lo son el tamizado, ¿sí? El tamizado se utiliza eh, para separar eh, sustancias sólidas. Ello por medio de la diferencia en el tamaño de partículas. Entonces, cuando se observan estos resultados, ¿sí? Las partículas, se utiliza un juego de tamices, o sea, de mallas, en donde allí hay diferentes aberturas, ¿sí? Esa, o sea, abertura es el tamaño de la malla. Allí entonces, utilizando el tamaño de la malla, entonces las partículas van a ir quedando retenidas en orden de mayor a menor tamaño, ¿sí? Que es lo que allí va a entonces a aplicarse, ¿sí? Y entonces podemos entonces por medio de ese análisis poder definir entonces, por ejemplo, poder establecer parámetros como el índice de fineza de una muestra, ¿sí? Por ejemplo,
ponemos aquí, por ejemplo, la industria farmacéutica se sirve mucho de, este tipo de técnicas porque para la industria farmacéutica el tamizado es una prueba importante. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en la industria farmacéutica el tamaño de las partículas juega un papel importante. Por ejemplo, aquí mostramos un ejemplo de un cernidor, ¿sí? Fíjense, arriba se echa la muestra y el tamaño de abertura de la malla va disminuyendo de arriba hacia abajo. O sea que lo último que se recoge es un polvo tan fino como la textura del polvo de maquillar. Y por ello es que es una técnica importante de separación, ¿sí? Como les decía, la industria alimenticia se basa mucho, se apoya mucho en este tipo de técnicas. Por ejemplo, aquí este es a nivel de laboratorio y si vemos esta acá, este ya es un cernidor, se le llama así también, ¿sí? Porque este es un cernidor de granos en la industria alimenticia. Pero para los efectos, ¿sí? El desempeño en todos los ámbitos funciona, ¿sí? En la industria farmacéutica, la finura, ¿sí? El grado de fineza es un factor crítico en la industria farmacéutica y de cosméticos, ¿ya? Pero en general siguen siendo, es una técnica muy importante para el control de calidad cuando se habla de productos alimenticios y otros tantos. Bien, entonces, decíamos aquí el tamizado. Unas técnicas ya más especializadas, la cromatografía, ¿sí? Que es una técnica para separar sustancias con base en la diferencia en solubilidad o la afinidad de la muestra en un disolvente. Entonces, para ello, ¿sí? Se utilizan hay varios tipos de cromatografía. La que vemos aquí se llama cromatografía en papel, ¿sí? Y simplemente se coloca un punto que representa la muestra a 1 centímetro de la superficie del líquido y el líquido empieza a subir por capilaridad a través del papel y en la medida que este va subiendo va arrastrando y separando las diferentes fracciones de las que se compone la muestra. Sí. Bien, esa es la más simple de todas las cromatografías, pero en general en el ámbito científico hay muchas técnicas cromatográficas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí en resumen, por ejemplo, la cromatografía en papel es de las técnicas más simples, ¿sí? Pero también está la cromatografía en capa fina, que es muy similar a la cromatografía en papel, ¿sí? Pero con la diferencia de que en la cromatografía en capa fina se llama así porque se prepara una superficie de alúmina sobre una placa de vidrio y luego se hace lo mismo que con la cromatografía en papel y nuevamente el disolvente empieza a ascender. En la cromatografía aquí por columna de elusión, esta es una
en tiempo real acá en la cromatografía de elusión, ¿sí? Como se ve aquí, entonces el solvente va bajando, ¿sí? Y recogiéndose aquí, y acá se van recogiendo las diferentes fracciones que se van separando de la muestra. Como muestra aquí el dibujo, ya se van separando poco a poco por afinidad y se van recogiendo en diferentes recipientes para luego ir a un análisis más fino. ¿Ya? Entonces, ya una técnica cromatográfica más especializada, por ejemplo, la cromatografía de gases, que utiliza un cromatógrafo de gases cuyo diagrama aparece aquí. Aquí está el gas propulsor, ¿sí? Y aquí se inyecta la muestra que es calentada, evaporada y llevada a través de una columna cromatográfica que está en espiral, ¿sí? Aquí se ve de una manera burda, pero luego de separar las fracciones pasan por un detector y este va generando una carta de resultados gráfica a la que se le llama un cromatograma, ¿sí? Que cada pico de ellos representa uno de los componentes de la muestra que ingresó aquí, ¿sí? ¿Y cómo se determina ello? Por la altura de los picos y la distancia recorrida. Esa distancia y esa altura del pico son características de cada sustancia. Bien, entonces, aquí en general, ¿sí? Por ejemplo, muchos laboratorios manejan diagramas como este para estructurar la separación de muestras en base a qué se quiere. Por ejemplo, como en un árbol de decisiones, dice, se requiere separar dos sólidos. Si son dos sólidos, entonces tomo este camino. Si no, entonces tomo el siguiente, dice que se requiere separar un líquido y un sólido, sí o no, y entonces se va tomando la decisión de qué técnica utilizar. Bien, preguntas, chicos, hasta ahí. Bueno, antes de seguir avanzando, vamos a... Bien, entonces, aquí... Bien, bueno, ¿ven la figura bien? Sí, profesor. Bueno, entonces dice, une con una línea de la imagen, o sea, aquí están algunas técnicas de separación y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras para ver qué técnica utilizar qué técnica utilizada es cada una. Entonces, ustedes me dicen, vaya, háganlo allí y ahora en 10 minutos revisamos, ¿sí? Son, a ver, ¿qué pasó? Bien, vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Esta primera es Imantación. Imantación. la que Sí, sigue, profesor. Decantación. 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 correcto. La que sigue, Destilación. Destilación. bien. Esta última de abajo, Filtración. 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 esta, Tamizado. Tamizado. Tamizado.
Y esta última, Evaporación. bien. Bueno, en esa parte en el examen les va a ir bien. Bien. A ver, continuemos entonces. Las unidades de medición. Bien. Sabemos que nos regimos por el sistema internacional, es el que se utiliza ya en todo el mundo, ¿sí? Que el sistema internacional se fundamenta en 7 unidades básicas, que son la masa, el kilogramo, longitud del metro, tiempo, segundos, temperatura Kelvin, cantidad de sustancia mol, corriente eléctrica amper e intensidad luminosa candela. Bien, estas son las unidades básicas en base a la Conferencia Mundial de Pesas y Medidas de el Buró Internacional de Pesas y Medidas que está en París, Francia. Bien, el sistema métrico, ¿sí? Utiliza, que antiguamente era el que más usaba, ¿sí? Para los efectos prácticos, se mantuvo los prefijos que convierten las unidades fundamentales en unidades que son apropiadas para el objeto a medirse, o sea, por la magnitud de la medición. Entonces, por ejemplo, el cuadrito que tenemos aquí va desde femto hasta giga, siendo femto 10 a la menos 15, que no hemos llegado allí, vamos en pico, pero realmente óptimamente se está trabajando en nano, 10 a la menos 9, y en hacia arriba, pues habría que incluir, por ejemplo, aquí tera, ¿sí? Que sería, sería el prefijo que nos faltaría allí. ¿Sí? Tera, que iría, por ejemplo, aquí, después de giga, y entonces sería la T, y aquí sería 10 a la 12, ¿ya? Que es tera, ¿sí? Pero esto, digo, para estar claros en ello, ¿sí? En general, estos prefijos se utilizan precisamente para abreviar las mediciones y manejar entonces los conceptos de cifras significativas. Bien, dentro de las unidades derivadas del sistema internacional tenemos el volumen, ¿sí? Que para el sistema internacional, entonces, como unidad derivada sería metro cúbico, pero un metro cúbico es una gran cantidad de líquido. Entonces, para ello se recurre al principio de establecer que la décima parte de un metro cúbico es un decímetro cúbico. Y si vamos al principio básico, entonces, por ejemplo, tenemos aquí que como un decímetro son 10 centímetros, ¿ya? Entonces, un decímetro cúbico va a ser igual a, pongamos aquí, un decímetro cúbico es lo mismo que decir 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros,
¿Está? Entonces, ¿qué ocurre allí? Que ese 10 por 10 por 10 nos da la cantidad de ¿cuánto? 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Y esto significa que eso es igual a qué. Convencional sabemos que 1000 centímetros cúbicos están contenidos en la unidad llamada litro, ¿ya? De allí viene el concepto de litro, ¿sí? Entonces, podemos ver que efectivamente, ¿sí? Si tratamos de buscar una analogía en esto, nos vamos a encontrar con con que la analogía se basa en el hecho de poder decir que un decímetro cúbico, ¿sí? Es igual a un litro, ¿ya? Entonces, y de manera análoga podemos establecer que, ¿sí? Que para los efectos prácticos, ¿sí? Eh, para los efectos prácticos podemos decir que aquí, yendo hacia la cantidad mínima, ¿sí? La, la milésima parte sería un centímetro cúbico, ¿sí? De un decímetro sería un decímetro cúbico, sería un centímetro cúbico, y de un litro sería un mililitro. Entonces, allí podremos entonces establecer el que simplemente las unidades derivadas lo son porque provienen de una operación matemática que permite llegar a dichas instancias. Bien, entonces, así, entonces vemos ya de dónde viene el término de litro y que un centímetro cúbico y el decímetro cúbico vienen de la medición directa de el objeto. Bien, entonces, los dispositivos para medir volúmenes exactos serían entonces los siguientes. En base a cómo está distribuido el los diferentes dispositivos. Entonces, por ejemplo, en la probeta se mide con un cierto grado de exactitud en volumen. Ya las jeringas, las buretas miden con mucha exactitud, lo mismo las pipetas volumétricas. El detalle con las pipetas volumétricas y los matraces volumétricos es que solo miden el volumen que esté declarado en la línea de aforo, ¿sí? Es único, mientras que con una jeringa y una bureta podemos medir un volumen exacto, ¿sí? Cualquier volumen. Bien. Las escalas de temperatura. Por definición, la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas en una muestra. Ahora bien, en
las tres escalas principales, ¿sí? Porque hay otras, ¿sí? Como la escala Rankine que se usa industrialmente, ¿sí? Son las más manejadas, la escala Kelvin, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Miremos de qué trata. La escala Celsius. En mediciones científicas se utilizan la Celsius y la Kelvin, ¿sí? La escala Celsius se basa en las propiedades del agua. ¿En dónde? ¿Sí? En donde se define 0 grados Celsius como el punto de congelación del agua y 100 grados Celsius para el punto de ebullición del agua. Bien. Y como una temperatura de referencia, la temperatura normal del cuerpo, 37 grados Celsius. La escala Kelvin. La escala Kelvin, también conocida como escala absoluta o temperatura absoluta, es la unidad del sistema internacional. Bien, se caracteriza porque se basa en las propiedades de los gases. ¿Sí? ¿Qué más caracteriza a la escala Kelvin? La no existencia de temperaturas negativas. O sea, la escala Kelvin llega hasta 0 Kelvin, que es el cero absoluto. Y el cero absoluto, según la fórmula que tenemos aquí, sería menos 273.15 grados Celsius. Más estos 273.15 daría 0 Kelvin. ¿Sí? ¿Qué más tiene la escala Kelvin? El símbolo de grado no se coloca. Solo se coloca grado para Celsius y Fahrenheit. Bien. Entonces, recordar estos factores. Así entonces, en la escala Kelvin, ¿sí? Tendríamos que el punto de congelación del agua sería 273, el punto de ebullición 373 y la temperatura normal del cuerpo 310 Kelvin. Bien. Entonces, por ello, la escala Kelvin es la preferida. ¿Por qué? Porque obvia el tener que trabajar con valores negativos y es muy difícil encontrarse el 0 Kelvin allí. Bien, que es la temperatura más baja. Bien, la escala Fahrenheit no se utiliza en mediciones científicas porque es más compleja, ¿sí? Otro detalle más respecto a la escala Kelvin. Un Kelvin y un Celsius son lo mismo, ¿sí? Valen lo mismo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que la escala Kelvin, por efecto de la referencia que usamos, que es el agua, empieza en 273 para nosotros, ¿sí? Pero si queremos saber cuánto vale un grado Celsius en Kelvin, nada más es sumarle 1 a 273 y vamos a tener que es 274. ¿Ya? Bien. Entonces, la escala Fahrenheit, decíamos, es más compleja, ¿sí? La conversión de grados Celsius a Fahrenheit es esta fórmula. 9/5 por los grados Celsius más 32. Si queremos convertir grados Fahrenheit a Celsius, entonces es 5/9, paréntesis, grados Fahrenheit menos 32. ¿Sí? Y nos da la temperatura en Celsius. Y si queremos la temperatura en Kelvin, sumamos 273 a los grados Celsius. O sea, que si yo tengo una temperatura en Kelvin y la quiero obtener la quiero obtener en Fahrenheit, tengo que convertirla a Celsius primero. Ya sería lo más práctico. Bien. Entonces, por ejemplo, dice aquí, la temperatura en un tibio día de verano es de 87 grados Fahrenheit. Exprese esa temperatura en grados Celsius y Kelvin. Bien, entonces tenemos aquí que así los grados Celsius van a ser entonces
5 novenos por 87 menos 32 y nos da 30.6 grados Celsius. En Kelvin sería 30.6 más 273.15, 303.75 Kelvin. Bien. Aquí otro ejemplo. Miremos que dice el punto de fusión del bromuro de sodio, una sal, es de 755 grados Celsius. Exprese esa temperatura en Kelvin y Fahrenheit. Entonces, para ello, vamos así. Entonces, para ello, vamos a tener lo siguiente. Bien. En Kelvin va a ser, tenemos, aplicando la fórmula 755 más 273.15, me va a dar 1028.15 Kelvin. Y en Fahrenheit tenemos que va a ser los 9 quintos por 755 grados Celsius más 32 y eso da 1391 grados Fahrenheit. Preguntas. ¿Aló? ¿Está claro? Sí. Por ahora sí. Sí, profe. Bien, densidad. Bien, la densidad es una propiedad física de las sustancias. Y vemos que la densidad es una propiedad intensiva, pero es el cociente de dos propiedades extensivas. Cosa curiosa, ¿no? Bien, entonces, pero ¿qué información encierra la densidad? La densidad, su fórmula nos dice que es masa entre volumen. Pero ¿qué quiere decir eso? Que es la cantidad de masa que ocupa una unidad de volumen de esa sustancia. ¿Ya? O sea, un mililitro, un litro, un metro cúbico, ¿sí? Esa masa en esa unidad, ¿ya? Y por ello es importante, porque da una idea también de cuánto es la masa de la sustancia, cuánto es el peso de la sustancia a la hora de ponderar cargas. Bien. Por ejemplo, un momento. Entonces, a ver. Bien. Entonces, tenemos que, bien, teníamos que, dice, un cubo de metal de, ¿dónde está? Aquí. De metal osmio de 1500 centímetros por lado tiene una masa de 76.31 gramos a 25 grados Celsius. Calcule su densidad en gramos por centímetro cúbico a esta temperatura. Bien, entonces, solución aquí. Bien. Solución. Bien, entonces, tenemos que para el problema 1, tenemos aquí que como el metal tiene
tiene el lado 1.5 centímetros. El volumen del cubo será será L al cubo. Entonces el volumen va a ser 1.5 centímetros cúbicos elevado al cubo, y eso da 3.375 centímetros cúbicos o 3.375 mililitros. Es lo mismo. Entonces, la densidad allí nos va a dar como resultado, ¿sí? 76.31, que es la masa en gramos, entre 3.375 centímetros cúbicos, nos va a dar 22.6 gramos por centímetro cúbico. Bien, pregunta o se entiende. Bien, el problema número 2 dice la densidad del metal titanio es de 4.51 gramos por centímetro cúbico a 25 grados Celsius. Dice, ¿qué masa de titanio desplaza 65.8 mililitros de agua a 25 grados Celsius? Bien, en la solución, entonces, aquí coloquemos que, bueno, este es el ejemplo 1. Aquí coloquemos ejemplo 2. Bien, entonces, para la solución allí, tenemos que primero que todo, lo siguiente. ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué hablan de desplazar? Porque se utilizó el principio de Arquímedes. Entonces, para ello, ocurrió lo siguiente. Vamos a ver aquí cómo acomodamos la figura. ¿Sí? Aquí tenemos que esto fue lo que ocurrió. Se utilizó el principio de Arquímedes para determinar el volumen del sólido que no se tenía. Entonces, tenemos que inicialmente la probeta tenía 100 mililitros de agua, ¿sí? Y el volumen desplazado fueron 143. Siendo así, que es lo que dice el problema, ¿sí? A ver. No, perdón, estamos en otro. Ese es otro ejemplo. Bueno, sigamos con el de acá. Decía que un sólido irregular se pesó en una balanza dando una masa de 56.8 mililitros. ¿Sí? Aquí, digo, 65.8 mililitros. ¿Sí? Entonces dice, la densidad del metal titanio es de 451 gramos por centímetro cúbico a 25 grados Celsius. ¿Qué masa de titanio desplaza 65.8 mililitros de agua? Bien, entonces allí se utilizó el principio de Arquímedes, ¿ya? Y en el principio de Arquímedes, simplemente el principio de Arquímedes plantea que todo cuerpo sumergido desplaza un volumen proporcional a su masa, ¿ya? Entonces, eso nos lleva a lo siguiente.
Este es para este ejemplo aquí. Vamos a ponerlo acá. Aquí. Ahora lo vemos. Bien, entonces decía que, entonces, si esto es así, ya, entonces aquí vamos a tener que, como el principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido desplaza un volumen que es proporcional a su masa, entonces si dice que desplazó 65.8 mililitros, entonces esos 65.8 mililitros son el volumen del cuerpo, de ese sólido que se sumergió. Y como tiene una masa, ya saben, tiene una densidad de que lo da el problema de 4.51 gramos por centímetro cúbico. Entonces, como densidad es masa entre volumen, despejamos la masa, volumen por densidad y contestamos la pregunta, que sería, ¿qué masa desplaza 65.8 centímetros cúbicos? Sería 65.8 centímetros cúbicos por la densidad, que es 451 gramos por centímetro cúbico. Cancelo centímetros cúbicos y me da los gramos, ¿sí? Y tengo la respuesta, 296.8 gramos. Bien, ¿preguntas, chicos? ¿O está claro? Está claro, profe. Bien, entonces, aquí, listo. Vamos con el tercer ejemplo. Dice así. Ahora sí. Dice, un sólido, vamos a ponerlo ahí porque ese sí no está. Dice, un sólido irregular. Está. ¿Sí? Un sólido irregular se pesó en una balanza dando una masa de 56.8 gramos. Luego, empleando el principio de Arquímedes, se determinó su volumen. Para ello, el volumen inicial de agua en una probeta de 250 mililitros era de 100 mililitros. Aquí. Y luego de sumergir el sólido, el volumen final leído fue de 143 mililitros. Aquí. Entonces, calcule la densidad del sólido. Bien, entonces, como sabemos que el volumen del sólido va a ser la diferencia, ¿sí? Entonces, colocamos aquí que por un lado, primero, el volumen del sólido es 143 menos 100 igual 43 mililitros. Entonces, densidad es masa entre volumen, será 56.8 gramos, ¿sí? 56.8 gramos, ¿sí? Entre 43 mililitros y esto da 1.32 gramos por mililitro, que sería la densidad de ese sólido. Bien, preguntas, chicos. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, allí en el PPT les van a quedar estos ejercicios para practicar, ¿ya? Bien, este PPT va a estar allí en la plataforma.